otra vez ese sueño tan extraño. ¿Cuál? ¿Ese en el que todos te rodean cuando preguntas ¿dónde estás? No. ¿El de que das un concierto y de pronto suena música desconocida, te abuchean y despiertas? Tampoco. ¿Entonces? Iba camino a algún sitio, justo como ahora. Creo que me dirigía a clases. Normalmente el sueño es solo caminar, conducir o ir en autobús por calles que conozco, en un bucle sin rumbo ni sentido. Pero esta vez fue diferente. En algún momento el autobús giró y comenzó a reducir la velocidad. Se detuvo en una calle que no reconocía y abrió las puertas. En otras ocasiones creo que el autobús estaba vacío, pero esta vez estaba lleno, y fue entonces cuando adquirí cierta conciencia. Al detenerse todo se sintió distinto. Ya no parecía un sueño. Pude moverme, algo me impulsaba a salir del autobús. Miré al frente y me di cuenta de que estaba en la última fila de asientos. Fue entonces cuando vi cómo toda la gente empezaba a girar la cabeza hacia mí. Necesitaba bajar, pero el pánico me paralizó. Era indescriptible. Como haber despertado y tener control total de tu cuerpo por un instante, para luego no mover ni un solo dedo. Como si el impacto de algo horrible me hubiera dejado en shock. Todos los pasajeros, de manera sincronizada, como en una película de terror, giraban la cabeza sin mover el torso, justo antes de ver sus rostros. La alarma sonó y desde ese momento me ha dolido la cabeza. Deberías dormir más y dejar de desvelarte jugando con tus amigos. Oye, se supone que somos la misma persona, y sabes que nos divertimos mucho. Bah, tienes razón, pero ambos sabemos que no es bueno para nuestra salud. Así que dejé de divagar en mis pensamientos y terminé la conversación conmigo mismo. Era un día ajetreado como de costumbre. Al principio todo era bueno, había conseguido un buen trabajo. Era algo agotador, 8 horas seguidas sin descanso, pero me permitía estudiar por las noches. Realmente quería aprender más. Ya tenía un título, pero no era eso lo que me apasionaba. Buscaba algo más independiente. Si bien mi empleo actual me pagaba bien, no soportaría mucho tiempo vivir encerrado en un escritorio, donde debía escribir sin parar para luego generar videos sencillos en poco tiempo. Sentía que cada día perdía más la creatividad. Mientras mis compañeros de trabajo se iban felices a casa o a ver a sus amigos, yo tenía que correr o subirme al primer autobús en espacio para llegar a clases. No quedaban muy lejos, pero era agotador salir de un cubículo para entrar en un aula. A fin de cuentas, no se sentía muy distinto. ¿La clase era entretenida? Sí, pero pensar que aún me quedaban unos cuantos meses para terminar, a veces me llenaba de alegría por la cercanía y otras me llenaba de frustración porque parecía una eternidad. Al menos, al terminar las clases podía volver a casa y finalmente descansar. Con descansar no me refiero a dormir. El día no estaba completo si no me sentaba un rato a conversar y jugar con mis amigos por internet. Era algo reconfortante, incluso cuando solo me conectaba a charlar mientras hacía alguna tarea o trabajo pendiente. Así pasaban las horas. Terminaba agotadísimo y muriéndome de sueño. Apagaba el PC, la luz y me metía a la cama a dormir hasta que sonaba la alarma. Lo que empezó como un nuevo día, ahora no era más que una rutina. Me levantaba, desayunaba, salía, trabajaba, corría, iba a clases, regresaba, comía, jugaba, dormía. Algunos pasos más, algunos menos. Oye, ¿ah? Mira, es como en el sueño de la otra vez. Me encontraba en la misma situación de hace unas semanas. Por andar perdido en mis pensamientos, me senté en el fondo del pasillo del autobús. Al entrar, estaba vacío y conforme avanzábamos parada por parada, se fue llenando. Pero esta vez era diferente. El autobús se detuvo y, con él, el tiempo también. Me disocié al darme cuenta de que frente a mí tenía exactamente a las mismas personas del sueño, donde me quedé congelado. Todas eran idénticas, la misma cantidad, la misma vestimenta, o al menos los colores con los que había soñado. La única diferencia era la calle y el hecho de que nadie volteó la cabeza como un psicópata. Nadie, a excepción de la azafata o ayudante del conductor, quien preguntó si alguien iba a bajar. Entonces volví en mí y me apresuré, disculpándome. Esa era mi parada. Pero la imagen que vi en ese momento era idéntica a la de mi sueño. Creo que a esto se le llama déjà vu, pero supongo que debo de investigar más al respecto. Afortunadamente, desde entonces no volví a tener ningún incidente similar.
Me puse a buscar qué es un déjà vu y descubrí que es algo relativamente normal, siempre y cuando no me ocurra muy seguido. Puede ser causado por casualidad al soñar algo y tiempo después vivir una experiencia lo suficientemente parecida como para recordar el sueño y creer que es la misma situación, aunque se supone que no lo es. Por otro lado, podría ser un problema cerebral, pero que yo sepa no tengo nada extraño que me afecte a ese nivel, así que posiblemente solo haya sido casualidad, aunque fue demasiado parecido al sueño. Sea como fuere, desde entonces tengo sueños normales, en su mayoría no los recuerdo al despertar, pero sé que no son nada de otro mundo, o directamente no sueño con nada. Desde que investigué sobre el déjà vu, me empezaron a aparecer cosas relacionadas con los sueños, y decidí hacer un pequeño diario de sueños. No es nada extraordinario, pero así puedo llevar un registro más concreto de mis sueños, y no simplemente intentar recordar escenas entrecortadas. Por lo que he visto, tengo sueños normales: estar en algún evento, ya sea como parte del público o en el escenario, caer y despertar de golpe, recorrer caminos infinitos hasta despertar, viajar a lugares desconocidos, ver a gente que conozco o a famosos en sueños. En fin, nada realmente interesante. Hace no mucho, me enfermé y la fiebre me estaba agotando. No me quedaba más opción que aprovechar el fin de semana para dormir, y, por primera vez en mucho tiempo, tuve una pesadilla. Al inicio fue horrible. Soñé que volvía a casa después de clases. Por alguna razón, era tan tarde que no había transporte que me llevara. Tuve que caminar, pero todo se sintió más vívido. Me estaba congelando. No iba muy abrigado y sentía el viento de verdad. Las calles, al contrario de estar vacías, eran muy parecidas a la realidad. Algún que otro auto pasando, unas cuantas personas en la calle, comprando comida o cerrando sus tiendas, algunas luces apagadas, otras encendidas iluminando la calle. Cuanto más avanzaba, más sentía la fatiga, el cansancio, el frío, el dolor en los pies y, en algún momento, la sensación de ser vigilado. Las calles, a diferencia de otros sueños, era una réplica exacta de la realidad, y sabía que si seguía avanzando, me adentraría en una zona peligrosa. Entonces la sensación de vigilancia aumentó, el miedo se acentuaba en mi cuerpo, y como si estuviera viendo una película, no tenía control sobre mí. Llegado a cierto punto, un grupo de gente encapuchada saltó y amenazó con asaltarme. No podía ver sus rostros, pero sí sus manos, armadas con cuchillos, desatornilladores y diversas armas blancas. Me rodearon. En ese momento me sentí paralizado. Cerré los ojos y al abrirlos me encontré en la cama en plena oscuridad en medio de la noche, en mi habitación. Pensé que simplemente me había dado una parálisis del sueño, pero al parpadear nuevamente fui teletransportado al sueño y la parálisis había terminado. De alguna manera entendí que nada de eso era real. Y, con solo pensarlo, todo a mi alrededor se desvaneció. La ropa de los supuestos ladrones cayó al suelo vacía y la persona que se encontraba delante de mí, agarrándome de los brazos y forcejeando, dejó ver que debajo de la capucha no había nadie, y como si fuera polvo, desapareció con una brisa de viento. La noche se convirtió en día y por primera vez en mi vida fui consciente de estar soñando. Pude modificarlo, pude deshacerme de la pesadilla, pero no fue tan simple. Mi cuerpo seguía temblando, mis pies seguían doliendo, el frío se mantuvo por un rato y aún sentía la presión de una mano invisible en mis brazos. Fue entonces cuando el sol salió por encima de las nubes y, a su vez, en la realidad, el sol de la mañana me levantó. Desperté de golpe, revisé mi cuerpo y, aunque no encontré ninguna marca, sentía que algo andaba mal. Los dolores y molestias seguían ahí. Además, sentía un hambre y sed equivalentes a haber caminado tanto como lo hice en el sueño. ¿Qué diablos fue eso? ¿Qué te hace creer que yo tengo la respuesta? Se supone que eres mi cerebro. Tú también eres parte del cerebro, solo hablas en voz alta contigo mismo. Además, no tengo idea de lo que ocurrió. Tienes razón. Bueno, no importa. Debemos darnos prisa. Llegaré tarde al trabajo. Luego de revisar un poco en internet, me enteré de que lo que pasó fue un intento de sueño lúcido. Pude ser consciente del sueño y pude cambiarlo, pero por lo que vi, pude hacerlo mejor. Podría entrar al sueño sabiendo que podría modificar lo que yo quisiera. Y esa semana lo intenté. Según lo que investigué, este tipo de sueños solo ocurre en las últimas 2 horas o últimos minutos del sueño.
pero uno puede ampliar este tiempo y yo intenté hacerlo y mantenerlo durante todo el tiempo que estuve dormido. Recomiendan tener un diario de sueños. Afortunadamente ya lo tenía. Esto es porque tienes que leer varias veces o recordar los sueños que tienes constantemente, ya que si logras soñar con lo mismo y te das cuenta, entrarás en ese estado de control y lucidez. También se dice que uno debe preguntarse constantemente si está despierto o está soñando. Así, la costumbre se mantendrá en el sueño, y antes de dormir, debo mentalizarme el hecho de que estoy a punto de dormir y que sabré que estoy durmiendo. Afortunadamente, no me tomó mucho tiempo lograr entrar al estado MILD, inducción mnemónica de sueños lúcidos. Esto consiste en repetir varias veces que esa noche soñaré lúcidamente y repetirlo constantemente a lo largo del día hasta irme a dormir. De esa manera, tarde o temprano, lograba ser consciente del sueño y empezaba con algo que siempre había querido: intentar volar, tener super velocidad, poder teletransportarme e incluso tener super fuerza. Si bien al inicio no fue tan fácil, se convirtió en un entrenamiento diario de saltar cada vez más alto, correr cada vez más rápido, aparecer cada vez más lejos y levantar cosas cada vez más pesadas. Con el tiempo, conseguí lograr esas metas. Era como meterme en una sala completamente en blanco para ver qué tantas cosas alocadas podía realizar. Fue entonces cuando conseguí crear entornos. Al principio eran pura imaginación, un prado verde, un lugar montañoso, un mar. Pero de momento era difícil pensar en un lugar real o en personas que aparecieran conmigo. Es entonces que vi la necesidad de dormir más tiempo. Muchas veces la alarma sonaba justo cuando lograba un avance o cuando sabía que algo más podía pasar. Casi siempre todo se acababa por culpa de la rutina de siempre. Así que, poco a poco, fui cambiando mi horario de sueño. Hacía menos actividades diarias y esperaba llegar a casa para poder dormir y soñar con algo nuevo. Los sueños lúcidos no eran todos los días, pero valía la pena intentar que fueran lo más seguido posible. Hasta que un día, el sentimiento cambió. Los escenarios de mis sueños eran cada vez más realistas, pero al despertar me sentía tan cansado como si no hubiera dormido. Poco a poco, lo ocurrido en los sueños además se sintió real. Si me lastimaba o cansaba, tenía hambre o sed, incluso si comía o tomaba algo, si hacía calor o frío, si había viento o estaba seco, todos esos sentimientos se mantenían al despertar. Tenía ojeras, como si no hubiera dormido, y poco a poco los sueños lúcidos fueron volviéndose cada vez más constantes. Fue entonces cuando entendí que entré en la etapa WILD, sueño lúcido inducido por vigilancia. Esto significa que al dormir era como si me pusiera unos cascos de realidad virtual en los cuales entraba directamente al sueño. Yo podía elegir si quería quedarme como un espectador, era como ver un capítulo o una película. El sueño seguía como si nada, pero sabía que en cualquier momento podía decidir cambiar algo o moverme a placer. En esos casos, si bien descansaba un poco más, aún seguía agotado al despertar. Por otro lado, podía hacer lo que quisiera con mis sueños, pero había limitaciones. No podía hacer lo que me dé la gana, pues era como si gastara una barra de energía. Una vez creado o habiendo realizado un conjunto de cosas, no podía seguir hasta después de un rato. Era como volar y de pronto empezar a caer porque estaba muy cansado como para seguir, y al intentar subir de nuevo, no lograba alzar vuelo. Por último, estaban las noches donde sí descansaba lo necesario, aquellas donde todo era negro. No había sueño, era como si ni siquiera yo existiera. Cerrar los ojos por un rato y, al sonar la alarma, abrirlos y despertar como si no hubiera dormido. Pero me sentía lleno de energía, así que esto ocurría después de varias noches seguidas de tener sueños lúcidos. Independientemente del tipo de sueño que tuviera, ya no necesitaba escribir en el diario lo que ocurría. Todas las mañanas, e incluso días después, podía recordar los sueños que tenía, todos como si fueran recuerdos del día a día. Podía contarle a la gente lo que soñaba como si fuera una anécdota de cómo fue mi clase el día anterior. Si bien al inicio eso era interesante y divertido, en algún momento empezó a crear conflictos en mi mente y mis recuerdos. Entonces, un día todo cambió. Me fui a dormir. La noche pasada había tenido uno de esos fabulosos sueños reparadores, donde, valga la redundancia, no hubo sueño. Entonces, eso significaba que esta vez sería un sueño lúcido. Cerré los ojos e inmediatamente sonó la alarma.
Abrí los ojos y me sentí un poco decepcionado, pues no había logrado tener un sueño lúcido. Pero estaba feliz de haber recargado energía. Como todos los días, me levanté. Me vestí, me lavé la cara, desayuné, me lavé los dientes, salí de casa, me subí al transporte público de camino al trabajo. Llegué, marqué mi entrada, me senté y me puse a trabajar. Almorcé en la oficina, hablé con mis compañeros de trabajo, seguí trabajando, salí corriendo tras marcar la salida para llegar a mis clases. Me subí al bus, llegué a clases, terminó la clase, era de noche, me subí al primer minibús que pasó y volví a casa. Cené, encendí la computadora, jugué un poco y a dormir. Esa noche tampoco tuve un sueño lúcido. Al día siguiente desperté feliz. Era viernes, podía dormir bastante el fin de semana. La rutina fue la misma: desayunar, salir, trabajar, ir a clases, volver, comer, jugar, dormir. Qué raro. Anoche tampoco tuve un sueño lúcido, pero me siento más enérgico que nunca. Lamentablemente tengo tarea y quedé con mis amigos para jugar por la tarde. ¿Entonces no saldrás hoy? Nah, prácticamente salgo todos los días. Por más energía que tenga, prefiero quedarme en casa. Bueno, ¿y qué jugaremos hoy? Después de estar todo el día en el PC y comer un poco, por fin era hora de dormir. Cerré las cortinas, apagué las alarmas, me preparé para dormir como nunca y finalmente tener un buen y largo sueño en el cual pudiera hacer todo lo que yo quisiera. Tampoco funcionó. Supongo que tener sueños lúcidos funciona únicamente por un tiempo o etapa limitada. Fue bonito mientras duró, pero no es algo por lo que deba preocuparme, pues tenía planeado un viaje para la próxima semana. Iba a una ciudad vecina. Después de mucho tiempo, por fin unas buenas vacaciones. Solo tenía que aguantar la rutina un poco más. El vuelo con destino A se atrasará unas horas. Llegué a la ciudad. Pude sobrevivir la semana, pero el vuelo se atrasó y tuve que esperar unas horas en el aeropuerto. El plan era comer algo, pasear un poco y de ahí dormir. Pero con el cambio de horario, supongo que primero dormiré un poco y luego comeré algo. Ya mañana pasearé por la ciudad. ¡Ah! ¿Dónde estoy? ¿Qué hago aquí? ¿Por qué estoy en casa? ¿Por qué está todo oscuro? Anoche estábamos en... ¡Ah! Me muero de hambre. Me duele todo. Tengo mucha sed. Siento como si estuviéramos muriendo. Necesito agua, comida, ir al baño. Mientras hacía lo que podía para bajar a la cocina sin caerme por las escaleras, mi cabeza daba vueltas. No podía entender qué estaba pasando. Estaba de vuelta en casa, pero recordaba que la noche anterior me encontraba en el hotel de la otra ciudad. Fue entonces cuando, al ver la hora en el reloj del comedor, al lado de la cocina, entendí que seguía siendo de noche. Dentro de la cocina encontré comida que, según yo, era de hace 2 semanas, pero ya la había comido. Es más, yo preparé más cosas. La comida no estaba en perfecto estado, pero tampoco estaba podrida como debería. Abrí la nevera y estaba casi vacía. Juraría que compré la semana pasada, al menos lo suficiente para aguantar hasta mi viaje. Agarré lo que encontré, una lata de sardinas, unos panes duros. Estos últimos los metí al microondas. Hice un sándwich con ellos y tomé toda el agua que pude hasta quedar saciado. Entonces, cuando volví a mi habitación, encendí la computadora mientras dejaba el celular cargando. Este se había quedado sin batería. Al ver la pantalla de inicio, quedé aterrorizado. El dolor de cabeza aumentó de alguna manera. Sentí náuseas. Estaba mareado. No podía creerlo. Era viernes por la noche. Eso significa que las 2 semanas me las había imaginado. O mejor dicho, soñé que pasaron 2 semanas enteras en las cuales despertaba, vivía mi rutina, incluidas las comidas, las personas, todo lo que hacía a diario, y volvía a dormir. ¿Incluso el viaje fue un sueño? Esto no podía estar pasando. No tenía sentido. Puedo recordar exactamente todo lo que ocurrió en esas 2 semanas, en parte porque es la misma rutina de siempre, pero incluso esos momentos en los que iba al supermercado, hablaba con alguien, hacía alguna otra cosa, o el viaje, son cosas de las que aún tengo memoria, pero mi cabeza dolía cada vez más mientras intentaba ordenar mis recuerdos.
¿Cómo diablos soñamos 2 semanas en 2 días? Siento que voy a reventar. ¿Cómo diablos encajo recuerdos de 2 semanas en 2 días en los cuales nos la pasamos durmiendo? Es más, ¿cómo es eso posible? ¡Oh, quiero vomitar! No, espera, acabamos de comer. Luego de finalmente calmarme un poco, recobrar la compostura y dejar de vomitar, me puse a investigar por qué carajos no me desperté antes y qué diablos había pasado. En pocas palabras, puedo morir mientras duermo. En muchas palabras, una persona común corre el riesgo diario de quedar atrapado en un sueño, pero la probabilidad es baja y los únicos casos que se llegaron a documentar son gracias a que las personas a las que les ocurrió tuvieron la suerte de ser llevadas a un médico a tiempo. Uno de estos riesgos es sufrir el síndrome de Klein-Levin, KLS, o también conocido como el síndrome de la Bella Durmiente. Es algo tan complicado de entender y difícil de detectar que los registros de afectados son muy bajos. Se resume en que uno puede quedar dormido como si fuera la Bella Durmiente. De ahí el nombre, pero está lejos de ser algo bonito como dormir y ser despertado por tu verdadero amor. En la vida real, personas a partir de los 10 años empiezan a tener más horas de sueño involuntarias. Cada día va subiendo la probabilidad de quedar más tiempo dormidos, hasta llegar a tener únicamente 2 horas del día despiertos en el mejor de los casos, siendo el peor no despertar en días. Esto te lleva a depender de alguien en casa que, si ve que te quedas dormido por varios días, intente llevarte al hospital para internarte y recibas por medio de un suero lo necesario para vivir, pues obviamente no despiertas para comer ni para tomar algo. Podríamos decir que es la evolución de la narcolepsia, solo que mientras esta última consta de somnolencia, quedar prácticamente desmayado por un tiempo limitado y algunas cosas más, el KLS lleva todo eso al extremo, creando alucinaciones, trastornos del sueño y lo peor de todo, quedar atrapado dentro de tu cerebro, en un sueño sin fin, mientras tu cuerpo va pudriéndose por la falta de necesidades básicas. Es el equivalente a quedar en coma, con la diferencia de que normalmente el coma depende de algún accidente o problema mental o cerebral, un golpe o cualquier daño en la cabeza, y uno puede terminar en un coma de más de 40 años, del cual nunca despierta. Como ocurrió con Eduarda Ovara de Florida, sufrió un shock a los 16 años que la dejó en coma por 42 años, falleciendo por muerte cerebral. Lo peor es que, al igual que ella, 3 de cada 5 personas terminan falleciendo por muerte cerebral o similares. Tan solo una llega a despertar en estado vegetativo. Y el que queda tiene la suerte de despertar e intentar vivir como una persona normal. Eso significa que las personas que se mantienen en ese estado entran en lo que se denomina stand-by. Esto engloba a quienes caen en coma, a quienes tienen el síndrome de la Bella Durmiente o a todo aquel que quede prisionero de su mente. Algunas personas que llegaron a despertar cuentan que en el mejor de los casos es ver una pantalla en negro o un color específico por lo que parece una eternidad hasta despertar. Otros cuentan que viven en pesadillas de las cuales no pueden escapar, ciclos de cosas horribles repitiéndose sin fin a lo largo de varios años. Mientras que las familias se encuentran con ellos al lado de la camilla en el hospital, ellos no tienen la más mínima idea de que están dormidos. Otros cuentan que quedan atrapados en una rutina parecida a mi caso, en la que no tienen idea de que están soñando, pero tienen una vida entera. Llegó a ocurrir más de un caso en los cuales la persona vive en algo así como un mundo paralelo, casi completamente igual al real. Todo es igual, con la única diferencia de que estás inconsciente en realidad. Estas personas pueden detallar cómo fue el día a día de su sueño, una rutina propia de cada sujeto, parecida a la mía en algunos casos. Levantarse, alistarse, comer, salir, trabajar o estudiar y volver, pero con el añadido de que, a diferencia mía, que soñé con 2 semanas a lo largo de 2 días, ellos sueñan que viven una vida entera. Cuentan cómo salen de la universidad, sacan un título, consiguen un trabajo, una familia estable, esposa, hijos e incluso nietos. Y lo más aterrador,
justo en el momento en el que mueren, despiertan en la vida real. Algunos sueñan como de pronto sufren un accidente de tráfico, caen de algún lugar alto, los atropellan, son víctimas de un atentado, un robo, un atraco, o viven hasta morir de viejos, o por alguna enfermedad. Entonces, despiertan, de vuelta a un cuerpo en una época distante, vuelven al mundo de verdad. Las cosas no son iguales. Sueñan con cambios específicos, pero que en esencia son lo mismo. En su mundo no se llama Facebook, se llama Facepad. En su mundo no existen X empresas. Pero, a su vez, en su mundo existen muchas otras cosas que también existen en la realidad. La duda queda, pues, ¿acaso su mente viajó a un mundo alterno? ¿O, al igual que un onironauta, están creando el mundo como ellos quieren que sea? Al momento de despertar, sufren un ataque. Al igual que me ocurrió, su cerebro intenta encajar años de vida en lo que pudo ser días, meses o años de estar dormidos. Nada fue real, ni los estudios, ni el trabajo, ni la esposa o novia. La familia ya no existe. Vuelven en el tiempo y lo pierden todo. Eso los lleva a pensar, ¿estoy despierto realmente? ¿Me levanté de la camilla, desperté del coma, o me levanté de la cama y dejé de soñar? ¿Pero realmente desperté? ¿Cómo puedo saber si estoy en un sueño? Y en el peor de los casos, aquellos que lo perdieron todo lo que habían imaginado buscan acabar con su vida para intentar volver a su mundo perfecto. En mi caso, me pregunté, si soy un onironauta, ¿por qué no pude cambiar el sueño o despertar? La respuesta fue bastante inquietante. Un onironauta solo puede modificar los sueños cuando es consciente de estar en uno. Por ende, si el sueño es una réplica a la realidad, el onironauta se mantendrá en un stand-by, sin saber que en realidad está atrapado dentro de su cabeza, viviendo el sueño como si fuera real, pues el cerebro intenta replicar a la perfección el mundo real, o llega a crear un mundo alterno en el cual se mantendrá hasta despertar o fallecer por inanición, o sus órganos fallarán. Lo más inquietante es que un onironauta vive toda la trayectoria hasta llegar a ese momento, como expliqué, de pasar de sueños normales a déjà vus, sueños lúcidos y quedar dormido como la última vez. Mientras que una persona que no tiene la capacidad de tener sueños lúcidos constantemente, o incluso no sabe lo que es ese tipo de sueño, simplemente queda dormida o en coma, dejando a sus seres cercanos con la esperanza de despertar algún día. O, en el peor de los casos, como ocurre comúnmente y la razón por la que hay pocos casos registrados, las personas no despiertan y mueren en cama, pues no tienen a nadie cerca que pueda llevarlos a algún hospital, siendo registrados como muerte súbita mientras dormían, un apagón cerebral o cardíaco. Es así como cualquier persona puede sufrir lo mismo, morir soñando o quedar atrapado en uno mismo por el resto de sus vidas, sin saber que están atrapados, o en el peor de los casos, viviendo constantes pesadillas sin fin. En mi caso, quedar encerrado en mi propio cerebro, sin saber qué es real y qué no. Toda esta investigación me llevó a no dormir por varios días. La paranoia me estaba matando. Avisé en el trabajo que no iría, pues me había enfermado. El primer día salí por suministros. Necesitaba evitar dormir. No quería que algo así volviera a ocurrir. Compré algo de comida, Coca-Cola y varias bebidas energéticas para poder mantenerme despierto. No tomo café, pues soy del grupo de gente a las que les da sueño en vez de quitárselo. Llegó un punto en el que no quería levantarme a cocinar. Solo iba al baño o recogía la comida que había pedido a domicilio. Hice todo lo que pude para no dormir. Tenía, y aún tengo miedo de no despertar. Mientras me la pasé investigando, decidí grabar este diario. Además, para distraerme jugaba un rato, y aproveché para ver películas o series que tenía pendientes. Al inicio fue fácil, prácticamente no tenía sueño. Poco a poco fue escalando el sentimiento. Entonces empecé a tomar lo que había comprado. Pude aguantar casi una semana despierto. La gaseosa no me afectaba, los energizantes ya no tenían mucho efecto. Sabía que estaba cayendo, pero antes de empezar a comprar pastillas para mantenerme despierto, me encontré con algunos artículos e investigaciones que explican que una persona solo puede estar 10 días sin dormir. Caso contrario, podría morir. Solo una persona logró batir el récord, llegó a 11 y cayó desmayado por un buen tiempo. Pero ese es un caso extraordinario. Y la verdad, no creo que comprar pastillas vaya a ser la solución. Solo tengo que dormir y aguantar un poco más.
El viaje real está apenas unos cuantos días. Tal vez, y solo tal vez, debo hacerle caso a mi cuerpo e intentar dormir.